secundaria, tercer grado. Lengua materna. Y así se comprobó la hipótesis. Qué gusto encontrarnos nuevamente en Aprende en Casa 3. Sean bienvenidas y bienvenidos, jóvenes, a esta sesión de lengua materna de tercer grado de secundaria. Soy la maestra Irma Uribe. Juntos exploraremos los caminos del lenguaje preciso que se pretende para plasmar un cierto tipo de conocimiento, el que se emplea en el mundo de la ciencia. Nuestra sesión tiene como título "Y así se comprobó la hipótesis". El aprendizaje esperado es: elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Específicamente con el propósito de analizar el uso de construcciones impersonales y voz pasiva en informes. El aprendizaje promovido pretende acercarlos al lenguaje que utiliza la ciencia para descubrir los fenómenos que ocurren y son observados con detenimiento, pues establecen las bases para avanzar en la búsqueda de explicaciones de la realidad y dar respuesta a lo desconocido. Vamos, pues, a acercarnos al conocimiento del lenguaje propio de la ciencia, donde el rigor, la precisión y la coherencia no implican un estilo frío o seco. De hecho, quien lo emplea debe tener la preocupación de que sus mensajes posean la adecuación y el cuidado formal necesarios, y que además de lograr comunicación, hagan gala de una excelente redacción. ¿Me acompañan? Es importante que tengas listos los materiales que ya conocen: cuaderno, bolígrafo y su libro de texto. Tomen apuntes, escriban palabras clave de lo que comentaremos en la sesión. Anoten, sobre todo, las dudas para que puedan aclararlas. Así se construye el conocimiento que los acompañará esta sesión y que les será de utilidad a lo largo de su vida. Empecemos. El conocimiento que forma el acervo de la humanidad crece vertiginosamente. Esto resulta comprensible porque responde a un anhelo a aproximarse a la verdad y explicarse los asombros de su presencia. Escudriñar causas, procedimientos y efectos tras la observación y experimentación minuciosa es el asunto de la ciencia. Su ámbito es más amplio de lo que podemos imaginar. No existe ser humano que pueda ignorar la presencia de las manifestaciones científicas, aunque no se atreva a internarse por sus laberintos. Toda investigación debe estar basada en hechos reales. Para registrarla, la ciencia emplea un lenguaje de carácter expositivo que persigue la objetividad y que reduzca al mínimo la ambigüedad a fin de comunicar la observación, análisis y conclusiones del fenómeno estudiado. El lenguaje científico-técnico es un conjunto de variedades lingüísticas indispensable para la transmisión de conocimientos en un determinado campo de la ciencia y de la técnica. Cada ámbito de la realidad, cada profesión, oficio o actividad social tiene su propio vocabulario. Los médicos empleamos términos como intubar o alergénico. Los carpinteros manejan abrazaderas o carboncillos. Y en el campo de la ecología se habla de bioenergía o hábitat. El vocabulario técnico es entonces el léxico propio de un arte, una ciencia o un oficio. ¿Cuántas palabras recuerdan que forman parte del vocabulario científico que emplean en la escuela en química?
átomos, neutrones, ácido, dióxido, iones, electrólisis, molécula, solvente, masa, volumen. ¿Cuál es el espacio escolar? ¿Dónde es posible reproducir fenómenos naturales de manera controlada? Claro está, el laboratorio. Agradezco las aportaciones de la maestra Susana Muñoz Pérez, docente de química en educación secundaria. Maestra Susana, ¿por qué en la escuela secundaria se realizan experimentos? La experimentación es parte de la actividad científica. Nos permite conocer, explorar y explicarnos todo lo que nos rodea en la naturaleza. El hacer experimentos en la educación básica secundaria permite al estudiante acercarse a ella de una forma divertida, no viéndola como un método riguroso, aburrido y metódico. Por el contrario, despierta más su curiosidad, al tiempo de que desarrolla habilidades científicas básicas, por ejemplo, observar, inferir, clasificar, analizar, plantearse preguntas, hipótesis, resolverlas, experimentar en sí mismo, hacer registros escritos de todo lo que ha logrado investigar. De esta forma puede asumir una postura más analítica, reflexiva y crítica. Como lo explica Maynard, los experimentos avivan a los estudiantes. Ellos aprenden haciendo y es parte de una formación integral. Los experimentos científicos son fundamentales para adquirir y crear nuevos conocimientos. Por tal razón, es crucial que se registre con precisión cómo fueron realizados dichos experimentos. Además, la ciencia requiere la demostración de los saberes. Por tanto, necesita que las investigaciones y sus resultados aporten pruebas suficientes para cimentar su veracidad y que lo hagan en un lenguaje claro y preciso. ¿De qué manera han registrado el procedimiento y resultados de los experimentos que han realizado? Al redactar el informe, tras citar el objetivo y mencionar el material necesario, ¿cómo redactan las etapas del proceso? ¿Identifican el lenguaje que emplean? Maestra Susi, ¿puede dirigir un experimento sencillo e indicarnos cuáles son las etapas fundamentales de las que es recomendable tomar nota? Claro, hagamos este sencillo experimento. El tema es: apaguemos el fuego sin agua. Nuestro propósito es poner de manifiesto la propiedad del dióxido de carbono como agente extintor. La hipótesis es: el dióxido de carbono, al ser un gas más denso que el oxígeno, lo desplazará, haciendo un efecto extintor y apagando el fuego. Bueno, el material que requerimos para este experimento es bicarbonato de sodio, ácido acético comúnmente llamado vinagre, y dióxido de carbono, unas velas y cerillos. El dióxido de carbono lo hemos obtenido al hacer reaccionar químicamente el bicarbonato con el vinagre ácido acético, y lo hemos contenido en este recipiente, que es una cafetera común. Bien, en este momento vamos a iniciar nuestro desarrollo. Debes recordar, como ya lo hemos visto, que durante el desarrollo, que es la experimentación, vamos a generar una serie de información que no podemos perder u olvidar. Tenemos que tomar entonces en este momento notas en nuestro cuaderno o bitácora de laboratorio, haciendo nuestras redacciones. Bien, procedemos entonces a encender las velas y recordemos que estamos haciendo una reacción de combustión donde se requiere de tres componentes. Uno, que es el combustible, en este caso la cera de las velas.
Otro que es el congruente, que se encuentra en el aire, el oxígeno y finalmente una energía activante, que es, bueno, la chispa. Dejamos que se un poquito más y vamos a verter el dióxido de carbono que tenemos contenido, dejándolo escapar de nuestra cafetera y observemos qué pasa. En efecto, hemos comprobado nuestra hipótesis. El oxígeno ha sido desplazado por el dióxido de carbono, provocando un efecto extintor al apagar el fuego, además de bajar la temperatura de nuestro combustible, como ocurre en la naturaleza en el efecto invernadero. Este es otro momento fundamental donde se recomienda tomar notas en nuestra bitácora o cuaderno de laboratorio al elaborar nuestras conclusiones. Aquí todas nuestras afirmaciones las podemos argumentar, las debemos argumentar a partir de la información obtenida durante la experimentación. ¡Qué interesante, maestra! ¿Quedan claros el propósito, hipótesis, material necesario, desarrollo y resultado del experimento? Es necesario tomar notas con precisión de lo realizado para contar con elementos para elaborar un informe objetivo. Finalmente, maestra, ¿qué recomienda a los alumnos a fin de que el informe que presentan del experimento sea claro? Algunas sugerencias para que el informe de un experimento sea claro son las siguientes. Si el alumno redacta a mano, su letra deberá ser legible. No debe tener el uso de abreviaturas, signos o símbolos que solamente él entienda. Si emplea términos o símbolos técnicos, deberá aclarar su significado desde un inicio y no cometer el error de creer que los demás también los comprenden. La sintaxis, es decir, la forma de unir y relacionar palabras y oraciones, deberá ser ordenada, precisa y congruente. De forma general, debemos elegir bien las palabras que permitan comunicar nuestros métodos, nuestros procesos, resultados y argumentaciones, sin ambigüedades ni imprecisiones, para que cuando las demás personas lo lean, lo puedan comprender de una manera clara. Maestra Susana Muñoz Pérez, muchas gracias por su participación y aportaciones. Hablemos del lenguaje que se emplea para redactar estos informes. ¿Qué elementos son primordiales? Indiscutiblemente los verbos, pues indican las acciones que se realizan. Observen, cuando se dan indicaciones para el desarrollo del experimento, se emplean en modo imperativo, el cual solo se conjuga en un tiempo, el presente. Por ejemplo, experimento para comprobar el contenido de hierro en los cereales. 1. Pon cada uno de 3 cereales en una bolsa transparente. 2. Tritura con las manos hasta reducir cada cereal a un polvo fino. 3. Vacía cada polvillo en un plato y etiqueta el que dice contiene hierro. 4. Introduce un extremo de imán en cada uno de los cereales y examínalo. 5. Observa que al extraer el imán del cereal enriquecido con hierro, minúsculas partículas blancas se adhieren al imán. Esto no sucede con los otros 2 cereales. Pon, tritura, vacía y los demás verbos están en presente, puesto que son las indicaciones para la realización de la actividad. En cambio, cuando se elabora un informe, las acciones ya se realizaron. Por lo tanto, ¿en qué tiempo han de escribirse? Claro, en pasado. ¿Cómo escribirlas? Informe de experimento. 1. Puse cada uno de 3 cereales en bolsa transparente. 2. Trituré con las manos hasta reducir cada cereal a polvo fino. 3. Vacié cada polvillo en un plato. 4. Introduje un imán en cada cereal y lo examiné. 5. Observé que al extraer el imán del cereal enriquecido con hierro, minúsculas partículas se adhirieron al imán y esto no sucedió con los otros cereales. Es posible
Pero ¿recuerdan lo que mencionamos sobre el hecho de que perseguimos objetividad? Conjugado en primera persona, el lenguaje se vuelve muy subjetivo. Lo que necesitamos es una manera de enfatizar la acción y no quién la hizo, porque los textos derivados de una investigación buscan describir el hecho, no destacar quiénes lo hacen, a fin de que se comprenda de que cualquier persona que realice el experimento en las mismas condiciones debería obtener resultados semejantes. Para lograr un balance, disponemos de dos recursos gramaticales, las llamadas construcciones impersonales y la también llamada voz pasiva, que entre los especialistas más recientemente se conoce como construcciones pasivas. Recordemos primeramente las construcciones impersonales. ¿Qué son? ¿En qué consisten? Impersonales. Se escucha como sin persona. Efectivamente, las construcciones impersonales carecen de sujeto, es decir, son oraciones donde no está explícito quién realiza la acción, debido a que no es tan importante quién realiza la acción, sino la acción misma. ¿Cómo se escriben las construcciones impersonales? Aquí tenemos un pequeño pero valioso auxiliar, el pronombre se. Este pronombre ocupa el lugar de un sujeto y se coloca junto al verbo, el cual va en singular. Observa qué sucede en el caso del sencillo experimento mencionado. Desarrollo del experimento. Se pone cada uno de los 3 cereales en una bolsa transparente. Se tritura con las manos hasta reducir cada cereal a polvo fino. Se vacía cada polvillo en un plato. Se introduce un imán en cada cereal. Se observa que al extraer el imán del cereal enriquecido con hierro, minúsculas partículas se adhieren al imán y esto no sucede con los otros cereales. ¿Advierten el cambio respecto al ejemplo anterior? Esta forma es más apropiada para la escritura de un informe de experimento. Recordemos que los textos de este tipo deben ser breves, pero han de contener toda la información relevante. El vocabulario ha de ser claro. En ocasiones será necesario incluir términos cuyo uso no es generalizado, es decir, de vocabulario técnico, pero no se debe abusar de él. Si el término no es familiar para quienes leerán el informe, es conveniente definirlo en un glosario que se anota al final del mismo. Ahora bien, cuando son instrucciones para la realización del experimento, el verbo se anota en presente, como en este ejemplo. Cuando son acciones ya realizadas, es decir, las que hicimos durante el desarrollo del experimento, naturalmente, el verbo se anota en pasado. Informe de experimento. Se puso cada uno de los 3 cereales en una bolsa transparente. Se trituró con las manos hasta reducir cada cereal a polvo fino. Se vació cada polvillo en un plato. Se introdujo el imán en cada cereal y se examinó. Se observó que al extraer el imán del cereal enriquecido con hierro, minúsculas partículas se adhirieron al imán y esto no sucedió con los otros cereales. Recordemos ahora la otra forma que es también apropiada para la redacción de los informes, la voz pasiva, o más recientemente, construcción pasiva. Voz pasiva. Al escribir, generalmente colocamos primero el sujeto, después el verbo y a continuación el complemento, como en el siguiente ejemplo. Los alumnos de 3er grado realizaron
un experimento. La maestra de química dirigió una práctica de laboratorio. Es recomendable realizar un cambio para brindar a esa expresión un carácter más apropiado en la redacción. Observa. Un experimento fue realizado por los alumnos de tercer grado. Una práctica de laboratorio fue dirigida por la maestra de química. Observa que además de cambiar el orden de los elementos de la oración, cambia la forma del verbo. Realizaron, fue realizado. Dirigió, fue dirigida. Nota también que el género del participio cambia para que concuerde con el sujeto de la construcción. Asimismo, podemos agregar la preposición por si necesitamos especificar quién realizó la acción. La voz pasiva es una construcción en la que se presenta el sujeto como receptor de la acción ejecutada, mientras que el complemento indica quién realiza la acción. Los alumnos elaboran un informe de experimento. Un informe de experimento es elaborado por los alumnos. La voz pasiva se basa en una combinación del verbo ser más el participio del verbo que conjugamos, el cual tendrá concordancia en género y número con el nuevo sujeto. El que era sujeto es precedido por la preposición por. Los alumnos agregaron una cucharada de jugo de limón. Una cucharada de jugo de limón fue agregada por los alumnos. Las construcciones pasivas se emplean en la redacción de informes porque enfatizan las acciones. Recuerden, la voz pasiva es una construcción verbal en la cual se presenta al sujeto como receptor de una acción. Seguramente han advertido que en la construcción pasiva lo importante es la acción, no quién la realiza. Observa. El oxígeno ha sido desplazado por el dióxido de carbono. En ello coinciden las construcciones impersonales y las pasivas. ¿Por qué se recomienda su uso en la elaboración de informes de experimentos científicos? Porque en un experimento lo importante es la acción, no quién la realiza. Reafirmemos lo comentado de estos tres elementos. 1. Se verificó que los datos obtenidos estuvieran correctamente registrados. Construcción impersonal, se más verbo en pasado. 2. Los datos fueron verificados. Construcción pasiva, verbo ser más participio. Cualquiera de estas dos formas es recomendable para la redacción de informes de experimentos. 3. Tengan presente el uso mesurado del vocabulario técnico, porque no sería comprensible la información. Leamos este reporte médico. La evolución del reporte estable, aunque en el dímero D ha aumentado un poco más de 1400 a 1600 y presentó un pico febril de 38 grados. A la movilización tiende a ser bradicardias. Le realizaron un nuevo ecocardiograma con reporte de hipocinesia generalizada. Si es proporcionado de un médico a otro, el informe es comprensible, pero dado a los familiares del paciente, no presenta claridad. Puede suceder lo mismo con un reporte de experimentos si se abusa del vocabulario técnico. En el mundo estamos rodeados de fenómenos que la ciencia ha explicado o trata de explicar. Para ello, se vale de la experimentación, es decir, es un examen práctico que se realiza para probar la eficacia de algo o examinar sus propiedades. Tras su realización, se redacta un informe. Su propósito es comunicar el resultado de un experimento científico de manera ordenada y objetiva.
Por tanto, describe con precisión todo el proceso, características, desarrollo, circunstancias, resultados. Un adecuado informe puede ser retomado por otros investigadores con la finalidad de comprobar si las conclusiones presentadas son correctas o no. El informe también es referente para ampliar el conocimiento del fenómeno estudiado y aportar elementos nuevos. ¿Listos para enfrentar el reto? ¡Claro que sí! Tomen el último informe que hayan realizado en química de una práctica de laboratorio o de un experimento que hayan realizado en segundo o primero. Con un marcatextos, señalen los verbos que indican las actividades que realizaron. Reflexionen cómo los escribieron. Cámbienlos a construcciones impersonales o a voz pasiva, lo que prefieran. Ya verán cuánto mejora la calidad de su texto y, desde ahora, cada vez que deban redactarlos, apliquen lo aprendido en la sesión de hoy. El aprendizaje esperado de esta sesión ha sido: elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Y su propósito: analizar uso de construcciones impersonales y voz pasiva en informes. Estamos llegando al final de la sesión, que espero haya sido grata y útil. Acércate al interesante mundo de la ciencia. Nos vemos pronto aquí, en Aprende.